Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta ocasión aprenderemos a crear y a mostrar cuadro de diálogos en nuestras aplicaciones. Lo primero que debemos de hacer es crear nuestra aplicación Android, que llevará como nombre Dialog02. El nombre puede variar según lo que deseen utilizar como nombre. Luego de crear nuestra aplicación, en activity-main.xml, en donde es el lugar para crear los elementos, vamos a agregar los siguientes elementos de interfaz de usuario. El primero es un edit text. Y debemos de establecerle los atributos que nosotros ya conocemos: el ancho, el alto, el ID. Luego de crear el primer edit text, creamos un segundo edit text. Podemos copiar las propiedades del primer edit text para que se nos acorte un poco el trabajo. No debemos olvidar agregar el hint, que es el texto que se muestra en el edit text cuando nosotros ejecutamos nuestra aplicación. Cuando tenemos listos los dos edit text, debemos de agregar el botón, que lleva prácticamente las mismas propiedades. Lo podemos copiar y cambiarle algunos atributos. Como vemos, nos muestra un error. Ese error se debe a que no hemos agregado los strings para cada atributo. Entonces nos vamos a la carpeta values y abrimos el archivo strings.xml y ahí agregamos los strings que necesitamos. El botón 1 tendrá como texto mostrar cuadro de diálogo. Y el primer edit text tendrá como texto alerta de diálogo. Y el segundo tendrá como texto mensaje. Después de haber agregado los strings, corroboramos que los errores hayan desaparecido y, como vemos, todavía persisten, y se debe a que hemos colocado mal el nombre de los atributos. Y ahora sí,
Todo funciona correctamente y no nos muestra ningún error. Luego, debemos de crear un activity dentro del paquete que contiene las clases de Java. El primer activity debe de llevar el nombre de YesActivity. Y el segundo activity lo creamos de la misma forma, pero en esta ocasión llevará el nombre de NoActivity. Dentro del archivo de layout que crea cada uno de ellos, debemos de agregar un TextView por cada interfaz de usuario. En el caso de NoActivity, contendrá un texto que dirá no, y en el caso de YesActivity contendrá un texto que dirá yes. Luego de colocar los elementos, debemos de agregar los strings. Ahora que tenemos listas las interfaces de usuario, debemos de ir a mainActivity.java y agregar los elementos que hemos utilizado, los dos edit text y el botón. Con control 1 podemos agregar los import de cada elemento. Luego de haber agregado los elementos, debemos de crear un controlador onClickListener para el botón. Dentro del controlador del botón, vamos a crear una instancia de AlertDialog.Builder. Luego, debemos de declarar dos variables, una para almacenar el título del primer edit text, que lo podemos hacer con la siguiente línea de código. Y la otra variable que va a almacenar lo que se introduzca en el segundo edit text. La primera variable lleva como nombre título y la segunda contenido. Cuando ya definimos las dos variables que van a obtener los valores de los edit text, le debemos de instanciar esos valores obtenidos a la instancia de la clase AlertDialog.Builder.
Con setMessage le establecemos el contenido. Y con setTitle le establecemos el título. Luego debemos de evaluar los dos botones que va a contener el cuadro de diálogo. El primer botón será con valor de yes y el segundo con valor de no. Dentro de esta línea de código realizamos una interfaz extra que se va a ocupar de realizar un intent hacia la activity que creamos anteriormente. Debemos de colocar un método que se encargue de controlar el clic que el usuario realiza sobre el botón. Dentro de este método definimos lo siguiente. Debemos de declarar una instancia de intent que nos permitirá redirigir al usuario a otro activity. Y en el caso que el usuario dé clic sobre el botón Yes, será redirigido a yesActivity.java. Con Start Activity activamos el intent. Luego de evaluar el botón Yes, debemos de evaluar el botón No. El código es prácticamente lo mismo, solo debemos de cambiar algunos atributos, como positive por negative, y el string debe de ser no. Y en el intent debemos de redirigir al usuario a no activity. Luego creamos una instancia de alert dialog. Y finalmente mostramos el diálogo con dialog.show. Ejecutamos nuestra aplicación. Y podemos observar los dos edit text y el botón principal. Como vemos, se muestra la captura de los dos edit text y los dos botones, uno de no y uno de yes. Luego de comprobar la funcionalidad del primer cuadro de diálogo, nos disponemos a generar otro cuadro de diálogo personalizado. Para ello, debemos de agregar elementos en la interfaz de usuario principal. El único elemento que vamos a agregar es un botón. Podemos copiar
el código que ya tenemos del primer botón y cambiar algunos atributos. Así como también debemos de agregar los strings en el archivo strings.xml. El segundo botón llevará como texto mostrar. Luego debemos de crear un archivo XML extra para trabajar y usarlo en el segundo cuadro de diálogo. Este archivo llevará como nombre dialog-image-with-button. Dentro de este archivo vamos a agregar tres interfaces de usuario, un Image View, un Text View y un Button. Por cuestiones de tiempo, yo ya tenía generado el código para esta interfaz de usuario, pero es bastante sencilla. Solamente necesitamos cada uno de los elementos con los atributos que nosotros ya conocemos, que son el ID, el ancho, la altura, y algunos atributos extras que ustedes deseen utilizar como text color, entre otros. Luego regresamos al main activity y agregamos las interfaces que hacen falta. En el caso sería button 2, que hace referencia al botón de que acabamos de crear. No olvidemos que en el método onCreate, que es un método que ya genera la clase por sí sola, debemos de llamar cada uno de los elementos por ID, haciendo uso de FindViewById. Y ahí los enlazamos con el nombre que le hemos colocado como ID. Luego de obtener los ID, debemos de crear el controlador para el segundo botón. Este paso es bastante sencillo y creo que ya lo podemos usar. Cuando tengamos listo el controlador del botón, ahora sí le podemos establecer el controlador al botón. Luego, en el controlador que creamos, dentro del método que se define automáticamente, vamos a crear una instancia de dialog. Luego de tener lista la instancia de dialog, debemos de asignarle el layout que creamos, que se llama dialog-image-with-button. Luego de ello, le debemos de establecer al cuadro de diálogo el título que va a conservar. En este caso será "Es un diálogo propio".
El siguiente paso es obtener el ID de cada uno de los elementos de la interfaz de usuario. El primero de ellos es el edit text. Después le debemos de setear el valor obtenido a la instancia del elemento que hemos creado. Y lo que le vamos a establecer dirá de la siguiente manera. Este es un ejemplo de diálogo. Como vemos, nos muestra un error y es debido a que hemos colocado edit text, mas sin embargo es un text view. Agregamos los import con control 1 y todavía existe un error porque hemos colocado en el código dialog y tenemos que colocar la instancia que creamos del elemento. Ahora que ya tenemos el elemento del text view, debemos de instanciar y hacer el mismo procedimiento con el elemento de image view. Obtenemos el ID. Para ser el contenido de un elemento image view, debemos de utilizar setImageResource y hacer referencia a la imagen que debe de estar almacenada en la carpeta Drawable, que es la carpeta que crea Android por defecto para guardar todo archivo de imagen. Luego debemos de definir una instancia de un botón. Esta instancia nos servirá para generar un controlador para cancelar cualquier proceso cuando el usuario dé clic sobre el botón. A la instancia que creamos del botón debemos de establecerle el controlador. Y dentro del método que se crea automáticamente, utilizaremos la siguiente línea de código que nos servirá para cancelar el cuadro de diálogo. Finalmente, solo necesitamos la siguiente línea de código para mostrar el cuadro de diálogo. La línea es dialog.show. Y ahora sí, podemos ejecutar nuestra aplicación y comprobar que está funcionando. Damos clic sobre mostrar y vemos el cuadro de diálogo. Para establecer